Cuando la tienen, dicen amén. Ok, entonces leo primero el 45, ustedes leen el 46. Dice así, Mateo 13:45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo comprado buenas perlas, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Oremos. Padre de la gloria, te queremos agradecer este hermoso día, Señor, que nos permite reunirnos para hacer culto. Agradecemos la iglesia local, Señor, y agradecemos la disposición de corazón de los hermanos que han venido temprano. Te pedimos que apresures los pasos de aquellos que están por llegar. Y oramos también por Jesucristo para que aprendamos en este día, Señor, de tu alimento. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Voy a pedirle a Esteban que me haga el favor. Lo primero que vamos a hacer es hacer un resumen. Por ahí ya estamos llegando al final de las 7 parábolas y de las 7 iglesias. Entonces vamos a hacer un resumen. Obviamente necesito que ustedes me ayuden. Para eso es la escuela dominical, ¿verdad? Para que haya feedback, ¿verdad? Que haya realimentación y nos podamos aprender todos. Ahorita les está entregando el resumen que vamos a ver aquí a continuación, como lo pueden ver, donde están las iglesias, a dónde están apareciendo, qué significa cada una de ellas y con qué parábola están adheridas cada una de ellas, y abajo de ellas vienen también los versículos en donde vienen para que todos lo tengamos y podamos pegarla en nuestra Biblia en la primera página, ¿verdad? Y nunca se nos olvide. De esa forma es un poco más sencillo tenerlo. Entonces recordemos que durante estos 6 domingos anteriores, contando el que estuvimos hablando primero de la iglesia de Éfeso, comparándola con la parábola del sembrador, que está en Mateo 13 al 9, ¿verdad? Si no me equivoco, y el 18 al 23, y hablamos que esa iglesia de Éfeso fue la que dejó el primer amor, ¿verdad? Y hablamos también que en Éfeso tenían problemas con el templo de Artemisa por la prostitución. Entonces la gente iba al templo de Artemisa a dejar sus exvotos y a participar en las orgías que existían en esos tiempos como parte de la adoración a la diosa Artemisa o la diosa Diana de los Efesios en esos tiempos. Esa época coincide con el principio, ¿verdad? El principio después de Jesucristo, la época de decadencia a finales del primer siglo, o sea, los primeros días de la iglesia local después de que Jesucristo murió y resucitó. ¿Todos tienen? ¿Ya lo sé? Perfecto. Después hablamos de Esmirna. Esmirna significa, ¿qué dice ahí? Machacada. La machacada, sí. Nosotros tenemos aquí mirra, pero mirra es más difícil de entender. En cambio machacada es como, ¿verdad? Cuando ustedes agarran el polvo, una galleta María, cuando se hace un postre de galleta María hay que machacarla, ¿verdad? ¿Qué es machacarla? Destruirla totalmente. Eso significa que es la época de la persecución, Esmirna, y la tomamos con la parábola del trigo y la cizaña, que está en Mateo 13, 24 y 30, que eso es lo que van teniendo todos, amén. Que en esta de Esmirna hablamos un poco de Cibeles. Cibeles, se acuerdan que, digamos, cuando el Real Madrid campeoniza, entonces como ahorita nos vamos para Cibeles, nos vamos, es la diosa que está por ahí, se le hace adoración cuando el Real Madrid campeoniza, ¿verdad? De hecho llegan y le hacen un presente a la diosa Cibeles, igual. También estábamos hablando que ahí estuvo Esculapio, ¿verdad? O Esculapio, ¿cómo se dice? Esculapio, ¿verdad? Y también hablamos que también se habló de la medicina, ¿verdad? Este Esculapio fue el que inventó el símbolo de la medicina, el báculo con 2 culebras, exactamente. ¿Lo han visto todos, verdad? Perfecto. Eso más o menos es esa época. Como les digo, fue la época de la persecución, los primeros 300 años de la iglesia, ¿verdad? Donde hubo esa fue una machacazón, ¿verdad? Recuerden que todos los discípulos, bien que mal, fueron muertos como mártires y de maneras horripilantes, empezando por Esteban, el cual fue apedreado, ¿verdad? Y después sucesivamente todos los discípulos, incluso terminando por Juan. Recuerden que Juan terminó en la isla de Patmos escribiendo Apocalipsis, pero él había sido bañado con aceite hirviendo. Entonces en realidad era como ver un zombie, ¿verdad? Asumimos. Yo no creo que le haya crecido el pelo nuevamente, sino era como una culebra, ¿verdad? Sin nada de pelo y totalmente desfigurado. Para peores lo pusieron a hacer imágenes, ¿verdad? Para los romanos en ese tiempo. Entonces por eso se le llama a ese tiempo machacado, ¿verdad? Entonces que nos quede bien clara esa parte. Nos vamos a la tercera iglesia, que es la de Pérgamo. Esa la conectamos con la parábola de la semilla de mostaza, ¿verdad? Y ahí hablamos que en Pérgamo, recuerden que ellos inventaron el famoso pergamino, ¿verdad? Obviamente, que fue donde escribieron. Entonces por ende ellos empezaron a escribir y a empezar
hacer analogías, empiezan un poco a analizar lo que es la filosofía y medicina y otras cosas, y obviamente un montón de artilugios que escribieron durante ese tiempo. Esa época se da hasta que Constantino, ¿verdad? Más o menos después de los 300, hasta que Constantino hizo la iglesia, ¿verdad? ¿Es así? Hasta que Constantino hizo el pacto con la iglesia. Ah, sí. Justamente porque esa iglesia significa matrimonio, ¿verdad? Pérgamo significa, no, perdón, ¿dónde estamos? Sí, en Pérgamo significa matrimonio, ¿verdad? Que fue cuando ya vino Constantino y digamos que hace un matrimonio, que era lo que quería Constantino. Constantino le dijo a la iglesia: yo quiero el poder que tienes vos y yo te voy a dar la protección que yo te puedo ofrecer mediante el Estado. Y entonces Constantino viene y hace eso, a pesar de que Constantino no era ni siquiera cristiano, en ese momento ni siquiera creía. Él lo que creía era ver el poder, los milagros que estaban haciendo ellos. Entonces él quería eso y él daba a cambio la protección. Entonces la iglesia, no toda, ¿verdad?, acepta, hacen un matrimonio, y es donde ya se empieza a corromper todo esto. Incluso Constantino después fue nombrado papa sin ni siquiera ser cristiano. Vamos por Tiatira, ¿verdad? ¿Queda claro? ¿Algo que agregar ahí? Para los que han estado enseñando, ¿no, verdad? ¿Todo bien? Ok, Tiatira. Tiatira significa, ay Dios, no veo, sacrificio, ¿verdad? Sacrificio continuo. Entonces, esa es de la época desde que Constantino llegó, o sea, toda la época papal, y es donde empiezan ya los errores, donde empiezan ya a decir que el sacrificio de Jesucristo no es suficiente, sino que necesitamos una mediadora, que es María, la madre de Jesús en la tierra. Entonces, que ella también nos puede ayudar. Significa, la pegamos con la parábola de la levadura, que está en Mateo 13:3. Mateo 13:3, ¿verdad? Ahí está mal, me parece. Exacto, es que aquí dice 13:3, era 13:31 al 33, si no me equivoco, de memoria. Muy bien, esa iglesia fue la que se corrompió totalmente. Recuerden que empieza con eso que les dije de María, después inventaron lo del rosario, empezaron a inventar los exvotos, empezaron a inventar el purgatorio, también las... ¿Ah? ¿Quién? Bueno, obviamente los ídolos los habían inventado también, había que dar la oración. No sé qué otra cosa se me está escapando de esa parte. Prohibieron la lectura de la Biblia. Pero se prohibió la lectura de la Biblia, sí, muy bien. Se prohibieron en ese tiempo la lectura de la Biblia en Tiatira, y yo creo que por ahí básicamente, para que todos estemos claros y entendidos. Y nos vamos para la iglesia de Sardis, que fue desde la Reforma hasta el año más o menos 1700, ya de nuestra época un poco más actual, donde Sardis significa muerta. ¿Por qué? Porque la Biblia, recuerden lo que hablábamos la semana pasada, que había muy pocas Biblias, ya casi nadie la leía, estaba prohibida totalmente por el Vaticano porque los volvía locos. Incluso yo recuerdo que hace tal vez unos 20 años en Costa Rica se decía que si uno leía la Biblia te podías volver loco, que solo un padre podía leerla con vos porque si no te volvías loco, ¿verdad? Entonces, parte de eso, incluso la Iglesia Católica hizo que los padres tenían que dar la misa en reversa, ¿verdad? O sea, dándole la espalda al público por respeto, y la leían en latín. Entonces, peor, nadie entendía nada. Entonces, en realidad estaban viendo ahí, estaba totalmente muerto, ¿verdad? Esa la comparamos, Sardis, con el tesoro escondido. Recuerden que el tesoro escondido es que encontró el tesoro pero lo volvió a esconder, que fue parte de la reforma que se dio con Lutero, pero fue lo mismo. Lutero lo que quería en realidad, tal vez sí, él encontró el tesoro, pero al final hizo matrimonios con otras iglesias, con otros estados, y al final fue cuando empezó las separaciones y se hicieron un montón de hermanas de la Iglesia Católica que vimos la semana pasada, más o menos. Muy bien, y ahora llegamos a la iglesia actual que nos toca el día de hoy, que es Filadelfia, Filadelfia va a empezar más o menos en el año 1700 hasta casi que en nuestros días podemos decirlo, porque Filadelfia y la Odisea están muy de la mano. La otra semana vamos a ver la Odisea para que vengan temprano y no se lo pierdan. Filadelfia significa amor fraternal. El día de hoy Pastor es el que nos va a hablar de Filadelfia. Yo les voy a dar como una pasadita nada más rápida para que veamos qué es. Filadelfia significa amor fraternal. ¿Por qué amor fraternal? Porque resulta que había un rey, que lo vamos a ver al final. El rey se llama, vamos a ver si lo encuentro por aquí, Atalo, era el rey de Pérgamo y quería mucho a su hermano. Entonces él hizo esta ciudad de Filadelfia
por ende le pusieron en ese tiempo, como en Estados Unidos, Filadelfia, con PHI, Filadelfia, que significa amor fraternal, porque era un lugar que estaba como sobre las montañas, donde se podía ver todo, y se hizo para poder extender el helenismo y la cultura griega. Entonces obviamente eso sirvió de base para poder extender la obra misionera a partir de más o menos el año 1700, ahora vamos a hablar un poquito de esto, y esta Filadelfia está con la parábola de la joya fina que la acabamos de leer. Más o menos, estamos ubicados más o menos en el tiempo. Vean que Jesucristo, muchas veces cuando uno lee esto y lo empieza a entender, a mí es increíble, ¿verdad? No puede uno creer que Jesucristo vivió solo 33 años y dejara tantísima información, dijo el chavo, ¿verdad? Y sea tan clara, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo se va aclarando más y se va acercando más la época y uno va entendiendo más razones y uno dice, ¿cómo va a ser posible esto, verdad? Y que haya gente que después diga que no, filosóficamente hablando, entonces dicen que no, que un choque de rayos, un choque, bueno, un montón de cosas que en este momento no vienen al caso. Muy bien, la perla de gran precio. ¿Recuerdan un episodio del Chavo nuevamente cuando el profesor Girafales les decía, quiero que me digan qué es lo que crecen los moluscos, ¿verdad? Y que producen los moluscos? Entonces nadie decía un montón de tonterías y al final decía, por favor, los moluscos que sirven para hacer collares de perlas, ¿verdad? Los moluscos son aquellos que presentan la perla. Andrés, se me fue a ponerme la que sí. Ven, la perla es algo como esto, y allá, es que lástima no se ve muy clarita, ¿verdad? Es que habría que apagar la luz. ¿Cuál es? Esta de aquí. Voy a apagarla para que la veamos. ¿Sí? Ahí, ¿verdad? ¿Mejor? Sí. Pero aquí no se ve. Muy bien. Recuerden que el molusco, ¿verdad? El molusco es esa concha que está allá. Le llamamos, ¿cómo le llamamos nosotros? Como Ostra. ostra. Gracias. Esa ostra que está ahí resulta que es un animalito que cuando se le mete una bacteria o se le mete una basurita que no es un cuerpo de parte de él, entonces él empieza a soltar una baba que empieza a recubrir ese cuerpo extraño que está dentro, para la redundancia, de su cuerpo, y empieza a producir durante un periodo de tiempo la perla. La cubre con, ¿cómo se llama este material? Nácar, si no me equivoco, sí, la recubre como con nácar, empieza a recubrirla, pero es un proceso que dura muchísimos años. Incluso puede llegar a durar, ahora es que actualmente, ahorita vamos a hablar de eso, y ahora no se produce tanto de esa forma, se ha ido como comercializando más y se hace ya como forma de negocio, entonces vale un poco menos, pero antes las perlas eran algo, ¿verdad?, valiosísimo. Vean que en el Apocalipsis siempre se nombra oro, plata y después perlas. Entonces es para que veamos que la perla es algo que vale muchísimo. Incluso hay una perla que del año 1600 más o menos se la compraron a Elizabeth Taylor. ¿Conocen a Elizabeth Taylor? Bueno, yo no, pero sí la debí mencionar, ¿verdad? Exactamente, yo creo que ninguno la conoce. Resulta que esa perla se vendió más o menos en $44,000 en ese tiempo. Actualmente ella no la ha querido vender, si la vende ahora valdría más de $1 millón, porque son perlas que fueron traídas desde lo profundo del mar. ¿A dónde se consiguen las perlas? Las perlas se conseguían en las ostras, pero tenían que ir a una profundidad muy peligrosa, ¿verdad? Donde estaban solo tiburones y también habían, incluso a veces habían pirañas y otro tipo de cosas. Entonces por eso es que eran tan valiosas. Quien se dedicaba a eso tenía un riesgo muy alto, pero evidentemente ganaba mucho dinero, porque tenía que ir muy profundo, ¿verdad? Pelearse con los tiburones, por las ostras, y con suerte, si usted llegara a la ostra y la abría y tenía perlas, se salvó. Si no, podía ser que pasó y resulta que todavía no había pasado el tiempo. Puede durar, lo menos que dura una perla actualmente, más o menos, por ya la tecnología que hay, todo eso, es 1 año y medio, más o menos, de 1 año y medio a 3 años, depende del tamaño, depende de la forma que da. Porque curiosamente las perlas también, las ostras dan de diferentes tamaños, diferentes colores. Ahora también ya nada más hacen vidrio y empiezan a recubrirlas con un barniz ahí especial, y ya se hacen perlas artificiales. Entonces por eso es que se ha degradado un poco, y ahorita vamos a ver por qué también actualmente sentimos que esa perla ya se ha degradado un poco. ¿Qué es esta perla, verdad? Vamos a leer nuevamente Mateo 13, 45 y 46, por favor, me siguen con la vista. Dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Entonces recuerden que son consideradas en este tiempo, ¿verdad?, donde fue escrito,
como algo muy similar al oro y la plata. Entonces las perlas es eso. Este mercader del que se está hablando aquí son personas que ya hemos aceptado a Jesucristo y que hemos aceptado la gracia. Entonces vamos a hablar de por qué, quién es esta perla o qué es esta perla que se encontró. Recuerden que en la parábola anterior se encontró un tesoro. Entonces uno podría decir, bueno, el tesoro escondido y la perla de gran precio es lo mismo. Es lo mismo y no, ¿verdad? Porque recuerden que el anterior agarró el tesoro que estaba escondido y lo volvió a esconder. A diferencia de esta gran perla, ¿qué pasa en el 46? Habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. Vendió todo lo que tenía. Un mercader de ese tiempo, entonces recuerden que tenía que tener, hagamos de cuenta, su barquito para irse a alta mar, ¿verdad? Su equipo de buceo, que no sabemos cómo sería en ese tiempo, honestamente, porque nosotros vimos cómo bucean en Perú. Es muy curioso porque resulta que se ponen es una manguera corriente, ¿verdad? Y se ponen nada más unos lentes y con la manguera y se sumergen, ¿verdad? Y sacan ostras. Ellos sacan todavía de esa forma porque saben que lo que está abajo es lo más precioso, son las perlas más bonitas, más grandes, las que más brillan y todo el asunto que ustedes quieran dar. Entonces todavía lo utilizan de esa forma. Entonces imaginemos en esos tiempos que no creo que hubieran mangueras, ¿verdad? No iban a la ferretería a comprar mangueras, no sabemos cómo buceaban, de menos lo hacían a puro aire, difícilmente, ¿verdad? Pero podemos hacer de cuentas que era un buceo así. Pero entonces ese mercader vendió su barco, vendió su equipo de buceo para poder comprar esta perla, para poder comprar esta única perla. Entonces imaginen qué será entonces esta perla. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Sí? ¿Luisito? ¿Ah? La perla es la iglesia local. Yo pensé también que la perla era la gracia, ¿verdad? Pero cuando hablamos, ven en el versículo anterior, dice un mercader que busca buenas perlas. Eso es indicativo de que el mercader son las personas que ya hemos creído. Entonces, por ende, ya conocemos la gracia. Entonces, la perla es la iglesia local. Entonces, nosotros dejamos todo por poseerlo. Lamentablemente, y vuelvo y reitero, nosotros hemos dejado de lado ese sentido de pertenencia y de esa perla, de anhelar esa perla. ¿Por qué? Porque sucede como actualmente. Las perlas, entonces, como les digo ahora, resulta que hacen como ver pacas, ¿verdad? Con ostras que ya ellos tienen, por decirlo así, amaestradas, les inyectan la basurita esta para que ellas empiecen a hacer esto y las sumergen todas, igual en el mar, depende, porque hay perlas de agua dulce y perlas de agua salada, las sumergen a donde quieren, las dejan ahí 1 año y medio, 2 años, las levantan y entonces para no tener que abrirlas, para no desperdiciar ese tiempo, les pasan por rayos X. Entonces vean toda la tecnología que hay ahora para sacar perlas. Por eso es que la perla ya se ha degradado tanto, ya no vale tanto como valía en la antigüedad. Curiosamente, la iglesia local también está siendo muy menospreciada actualmente. ¿Por qué? Porque entonces decimos que ya mi ciclo se cumplió en la iglesia, entonces voy para otra iglesia, ¿verdad? O podemos decir, no, si no voy a esta, voy en la tarde. Es que hoy domingo a las 10 no pude, me dormí, entonces voy a ir en la tarde a tal iglesia. Pues sí es lo mismo. No es lo mismo, hermanos. El pasto que está reservado para las ovejas de la iglesia bautista, Palabra de Vida, se da a las 10 de la mañana. No se da a las 3 de la tarde. A menos que el pastor decida abrir un culto en la tarde, pues entonces sería diferente. Pero nosotros tenemos que verla como esa perla. Ya no se valora tanto las perlas, vuelvo y reitero, por la forma como la hacen ahora los comerciantes. Y ahora, evidentemente, hay también perlas hechizas. Entonces ya es muy difícil diferenciar una perla real de una perla hechiza, porque los chinos ya ahora hacen eso como dientes, ¿verdad? O sea, es algo muy común. Pasa exactamente igual con las iglesias. Ya no hay tanto valoración de eso. Si ustedes ven películas viejas donde se ven las iglesias que habían antes en los Estados Unidos, siempre en la parte de atrás hay un cementerio, que es donde están las personas que pertenecen a esa iglesia y son enterradas ahí. ¿Por qué creen que hacen eso, hermanos? Sentido de pertenencia. ¿Ah? Sentido de pertenencia. Es algo muy importante lo que dice Diego, sentido de pertenencia. Pertenecemos a esta iglesia, estamos detrás, pero el día que seamos resucitados, vamos todos para arriba, juntos. Es ese sentido que las personas hemos perdido. Y ahora entonces más bien lo hacemos como
se murió fulano, ¿y qué? ¿A dónde iba? No sabemos ni siquiera. A veces ni siquiera ya estaba asistiendo a ninguna iglesia porque se nos apaga la mecha. Tenemos una mecha tan corta que estamos durante un tiempo, ¿verdad?, sirviendo tal vez, y ya después decimos, ya no quiero servir porque ya me cansé, no estoy teniendo tiempo para mí, porque no estoy teniendo tiempo para mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la mecha se nos está cortando. Igual que está pasando con las perlas, ya no son tan valoradas. Ya la gente dice una perla, sí, entonces voy ahí donde el chino y compro unos aretillos que parecen de perla, ¿verdad?, que son como como un circulito partido a la mitad, que parecen perlas, y entonces me los pongo y ya, parecen perlas, ¿verdad? Es exactamente lo mismo con la iglesia local, ya no la valoramos de esa forma. Entonces a veces venimos, a veces no venimos, no nos interesa tanto, ¿verdad? Entonces sucede exactamente lo mismo. Pero vean que este mercader, habiendo hallado, verso 46, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Todo. Hermanos, entendamos que todo es todo. Él vendió, como les vuelvo y reitero, vendió, digámosle que su barco, su caña de pescar, su equipo de buceo, vendió seguramente su casa para comprar esta perla. Y nosotros, que en este momento tenemos tanta información, vean la clase de Biblia que hay ahora, la clase de información que tenemos, vean que podemos imprimir un papelito para que todos tengamos en resumidas cuentas las iglesias y las parábolas que están, y aún así llegamos a la casa y la Biblia la dejamos en el mismo lugar donde la dejamos, porque a mí me ha pasado, honestamente me ha pasado, en donde la dejo, al domingo siguiente la recojo exactamente igual, no la leí durante la semana. O sea, no estoy valorando todo lo que tenemos actualmente. La iglesia, igual, me vale venir temprano, me vale llegar tarde, y muchas personas por esta perla han dado su vida o han dado muchas cosas, ¿verdad? Pero recordemos también que es algo muy importante, cada quien de nosotros va a recibir en el cielo conforme a lo que hayamos hecho en la tierra. ¿Estamos hablando de salvación? Por supuesto que no estamos poniendo en ningún momento en tela de duda que la salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo, pero sí sabemos que las cosas que nosotros hagamos, el trabajo que hagamos en la iglesia local, poniendo nuestros dones al servicio de los hermanos, ¿verdad?, no que los hermanos me sirvan a mí, sino uno servir a los hermanos, es lo que se va a recompensar. Y quiero que vayamos todos a 1 de Pedro, por favor, lo buscamos. Nos vamos a ir a 1 de Pedro 1, ¿verdad? Que Pedro habla mucho de este tipo de... 1 de Pedro 1, nos vamos a ir al versículo 3 y 4. Leo para ustedes, ¿ya lo tienen? Amén. Bien. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entendamos, hermanos, que ya nosotros no tenemos nada más que hacer, aceptamos a Jesucristo, vamos a ir al cielo. Amén. Pero gracias a la gracia de Jesucristo, o sea, qué regalo tenemos en este momento, y por lo que han pasado tanta historia, vean todo lo que hemos hablado durante el tiempo, han habido mártires de mártires, personas que han dado su vida para que en este momento nosotros estemos como estamos. ¿Y qué valor le damos a esta perla? Ya la sentimos que es una perla de las que venden donde el chino, ¿verdad? Es una perla que podemos guindar ahí y la tiramos. Incluso las perlas son tan delicadas que hay que enrollarlas de una manera especial, porque si no, digamos, entre ellas se rayan y van perdiendo su brillo. Hay que limpiarlas con cepillito de dientes y después con nice, ¿verdad? Que decía un amigo mío, y después a la carita y a las regalamos, ¿verdad? Tienen un valor muy especial, hay que cuidarlas muy bien, y nosotros muchas veces no dejamos de proteger esta perla. Dice así, 4, 1 Pedro 1, 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una recompensa que vamos a tener en los cielos. Amén. Okay, pero ¿cómo podemos hacer con esa recompensa? ¿Es así tan fácil como que todos vamos a ir al cielo y todos vamos a tener recompensas? No, la recompensa depende de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que entender que muchas personas por esta perla han dado totalmente su vida, ¿verdad? Han dado todo. Han esperado durante mucho tiempo. Vamos a leer el 17 hasta el 19, que es importante. Dice así,
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, para que nosotros en este momento estemos aquí, reunidos, estudiando esta palabra, 28 de agosto del 2016, no ha sido fácil. Cristo murió por nosotros, ha pasado muchas cosas. Ahora tenemos Biblias donde vienen comentarios de comentarios, ¿verdad? Tenemos demasiada información para estudiar y nosotros no valoramos la perla, no valoramos ese tiempo que debemos de tener en la iglesia local. Muchas personas han dado muchísimo por esta perla. Vamos a ir un segundito a Lucas 19:8, alguien que me lo lea apenas lo tenga, para que escuchemos la historia de Zaqueo, lo que hizo Zaqueo. Lucas 19:8. El que lo tiene, por favor, se pone en pie y lo lee en voz audible, la historia de Zaqueo rápidamente. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Gracias. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Entonces vean, Zaqueo, él era un hombre muy rico, ¿verdad? Y cuando conoció el Evangelio, él entregó todo lo que tenía para proteger esto. Vamos a ir ahí mismo a Lucas 10, 37 y 39, la historia del ciego, para que vean cómo las personas durante muchas... Y eso por poner solo simplemente 2 ejemplos rápidamente, porque las personas durante muchísimo tiempo han protegido a la iglesia local, ¿verdad? Sería muy bonito, ¿verdad?, que nuestra iglesia fuera como las iglesias viejas de los Estados Unidos, ¿verdad? Atrás es donde se sepultan a las personas. Ese sentido de pertenencia es súper importante. Nosotros no, como les digo, estamos un tiempo y después no estamos. Nos vamos y venimos, y en eso no valoramos la comunión que tenemos con los hermanos, ese amor fraternal de la iglesia de Filadelfia. Vean que este rey que ahorita vamos a hablar hizo una ciudad para su hermano, amor fraternal. ¿Quién lo tiene? Lucas 10, 37 y 39. ¿El ciego? Amén. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Es ese? No, Lucas 10, 37 y 39. Sí. Ve a ver, hazme un favor, porque esa era la historia del ciego. No. Entonces la puse mal. La historia del ciego es donde decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, que se le hizo varias veces. Era ciego y pasaba por la multitud y la multitud lo iba alejando. Sí, porque esa no es. Bueno, de todas formas, entonces lo voy a parafrasear. Recuerden que venía un ciego, iba pasando Jesucristo y él gritaba a toda voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él seguía avanzando, un ciego entre la multitud, y seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, hasta que Jesucristo lo escuchó y lo tocó y lo sanó. O sea, esta persona, imagínense lo que es un ciego, ir corriendo entre una multitud. ¿Cómo hace un ciego para correr entre la multitud? Desesperado, corriendo, ¿verdad? Estas personas han dado eso para muchas cosas más, los mártires que les venía hablando, ¿verdad?, para poder estar en este momento donde estamos. Y nosotros no valoramos todas estas cosas. Nosotros no valoramos la cantidad de mártires, la cantidad de personas que han dado su vida para que en este momento tengamos esta cierta comodidad que tenemos actualmente. Sino que la perla, como les digo, igual que las perlas actualmente, ya ahora como se cultivan, entonces ya no valen tanto, sino que son perlillas de 3 pesos, y nos pasa exactamente lo mismo. Entonces recuerden que esta parábola de la perla de gran precio es comparada con la iglesia de Filadelfia. Ahora Pastor va a hablar de eso. Es una iglesia que no tiene reproches. Nuevamente, recuerden que fue creada por el rey Átalo, que era el rey de Pérgamo, ¿verdad? Sí, ¿no? 1835. Ah, gracias. Entonces me equivoqué. La del cielo. Para los que están apuntando es 1835, por favor. Entonces, quedaba a 45 kilómetros de Sardis. Era una posición muy estratégica porque quedaba como un monte, una montaña. Entonces tenía opción para ver. Entonces ahí ellos lo hicieron para difundir el helenismo, la lengua y la cultura griega. Entonces recuerden que esta iglesia
llamada Amor Fraternal. Fue creada a valor actual, empieza en el año 1701, porque recuerden que ya las iglesias, ¿verdad?, ha sido debilitada, la Iglesia Católica había sido debilitada por la cantidad de iglesias hermanas que salieron de ella, y esta iglesia empieza a tener fuerza a partir de 1701 y sale el primer misionero cristiano del mundo, se llamaba William Carver. Salió de Inglaterra hacia África, hacia la India. De Inglaterra salió hacia la India y empieza obviamente la obra misionera que se ha visto durante muchísimos años, incluso en Costa Rica. Hasta hace tal vez unos 3-4 años había muchísimos gringos aquí en Costa Rica, pero debido a la crisis financiera en Estados Unidos y también porque optaron por otro tipo de cosas, han dejado Costa Rica, pero la obra misionera se ha visto durante muchísimos años. A partir del año 1700 muchos misioneros han ido durante todo el mundo y se ha esparcido la palabra de Dios. Representa, recuerden, la época de la iglesia local, y también dice algo muy importante en Filadelfia: lo haré en columna. Quiero que veamos la última imagen, Andrés, si nos haces, por favor. Lo haré en columna. No sé si alguien se familiariza con eso. Esas son las estrellas, el Paseo de la Fama en los Estados Unidos, no sé dónde queda, la verdad, pero es el Paseo de la Fama. ¿Ah? En Los Ángeles. Ok, bueno, el Paseo de la Fama. ¿Qué es el famoso Paseo de la Fama? Resulta que la iglesia de Filadelfia, Jesucristo en Apocalipsis dice: lo haré en columna. Imagínense lo que es que uno sea columna en el templo de Dios, ¿verdad? Qué honor tan grande estar ahí, ¿verdad? Que las personas lleguen al culto y usted es una columna, usted está ahí, ¿verdad? Parado. Qué honor tan grande, ¿sí o no? Pero actualmente resulta que los artistas entonces tienen su famosa estrella en el Paseo de la Fama, y eso es, ¿verdad?, como el top. Entonces ahí todas las personas que son famosas o que llegan a ser alguien reciben su estrellita en el Paseo de la Fama. Entonces uno camina y ahí ve Michael Jackson, el otro fulano, el otro sultano ahí. Y entonces por eso actualmente las personas piensan que eso es la gran cosa. Imagínense en el futuro, ¿verdad? Sería un honor, bien que mal, que las personas vean el nombre de uno en el Paseo de la Fama, pero no es tan importante como que el día de mañana seamos columna en el templo de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie para concluir. Recuerden entonces que esta perla de gran precio es la iglesia local. Ya nosotros somos mercaderes, ya hemos creído, ¿sí o no? Amén. Entonces, como somos mercaderes, nosotros tenemos que proteger esta perla de gran precio. Es una perla que no tiene precio, valga la redundancia, pero lamentablemente nosotros, como actualmente se hacen las perlas, hemos dejado de lado eso. Como ya las hacemos tan fácil, entonces hay iglesias en todo lado, ¿verdad? Entonces no nos interesa tanto la protección de esa perla. Pero volvamos al tiempo de antes, volvamos a proteger esa perla y a sentirla de ese valor. Amén. Entonces oramos. Padre Santo, queremos agradecer tu palabra, queremos agradecer, Señor, tu Espíritu, y en especial queremos agradecer la obra que tú has hecho. Oramos por Jesucristo para que tú nos ayudes, Señor, a entender que la perla de gran precio es nuestra iglesia, Señor, y que debemos de protegerla y por tanto servirte en ella, Señor, y hacerla crecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias al Señor por el estudio. No hay ninguna persona nueva hoy, ¿verdad?